Bienvenidos al podcast de USFQ Law Working Papers, tu dosis necesaria de conocimiento jurídico al instante y sin complicaciones. Somos una serie académico-jurídica de difusión continua dirigida a todos los estudiantes y profesionales que desean ahondar en el mundo del derecho. En cada episodio contaremos con académicos y expertos en la práctica jurídica, conectando la teoría con la realidad. ¿Estás listo? Esto es USFQ Law Working Papers, conocimiento jurídico directo a tus oídos. Comencemos. Podcast USFQ Law Working Papers tiene el agrado de presentar el episodio titulado Reformas en materia penal tras la consulta popular 2024 en Ecuador, en donde los ecuatorianos fuimos convocados a votar en consulta popular por distintos aspectos de relevancia en materia penal, los cuales generaron bastante discusión. Hoy en día vemos cómo estas se están aplicando en los cambios normativos en virtud de los resultados de la consulta. A efectos de hablar de esta materia, contamos con la destacada participación de María del Mar Gallegos. Es una experta en el área penal, centrada en compliance penal, defensa penal y criminología. Es socia fundadora de MLP Penal and Compliance y ejerce como docente de 2 universidades en Ecuador. Además, es frecuentemente invitada a realizar ponencias sobre sus áreas de especialización. Bienvenida, María del Mar. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir este espacio con ustedes y especialmente con Javier. Muchas gracias. Por otro lado, contamos con la participación de Javier Andrade Castillo. Posee un máster en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal por la UCE y estos estudios avanzados en Criminal Justice Studies por la Universidad Estatal de Iowa. Actualmente es docente titular de Derecho Penal y coordinador de la subespecialización penal en la USFQ. También actúa como instructor consultor nacional de litigación oral penal. Bienvenido, Javier. Gracias, chicos, chicas, por esta atenta invitación y para mí es un verdadero privilegio compartir este espacio con ustedes y particularmente con María del Mar, a quien aprecio mucho. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la participación hoy. Por efectos de tiempo, vamos a dar inicio a las preguntas que nos traen aquí hoy. Acerca de la segunda pregunta, que habla sobre el incremento de penas en delitos graves, como esos pueden ser terrorismo, producción y tráfico ilícito de drogas, tenemos la primera pregunta, y es, Javier, ¿considera usted que esta es una medida encaminada a satisfacer los intereses de la sociedad? Bueno, para mí habría que dividir tal vez la respuesta en dos. Ciertamente, satisfacer los intereses políticos, sociales, pienso que sí. Pero la segunda parte es satisfacer los intereses sociales que tiene la comunidad frente a combatir la inseguridad, pues ahí la respuesta es absolutamente no. Y digo no porque el incrementar las penas a través de la historia de la humanidad en todos los países en donde ha habido penas o incremento de penas, con penas bastante altas, los índices de criminalidad no se han reducido. Por el contrario, los índices de criminalidad más bien continúan e incluso a la alza. Ahora que revisaba, de hecho, hoy, el día de hoy, se está discutiendo el informe que envió el Ejecutivo a efectos de viabilizar directamente a través del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal todo el aumento de penas en todos los delitos. Y hay cosas que son ciertamente curiosas, como por ejemplo encontrar que en estos delitos ambientales y delitos contra la minería, las penas aumentan de 16 a 20 años, incluso en el caso de, siempre dicen cuando el resultado sea muerte, de 26 a 30 años. Particularmente discrepo y disiento en lo absoluto con el contenido de aumentar las penas, pero básicamente ya ese es el resultado. Tenemos una consulta popular que la sociedad o el pueblo de mayoría ha dicho, ¿sabe qué? Queremos que se aumenten las penas. ¿Esto va a causar incidencia? Bajo mi punto de vista, no. Tal vez la tranquilidad moral de la sociedad es sentir que hay penas rigurosas, sí, pero en estricto sentido ya jurídico de aplicación y disminución, absolutamente no.
Y muchas gracias, Javier. No sé si María del Mar quisieras aportar algo a lo que nos acaba de manifestar Javier. Claro que sí, mira, ya no solamente que se tiene que ver afuera cómo ha funcionado el incremento de las penas, sino que el mismo Ecuador ya es un laboratorio en el que podemos ver que el aumento de penas no ayuda para nada en el tema de la cuestión criminal o en el tema de la disminución de violencia, que al final del día todos queremos vivir en una ciudad tranquila, queremos vivir en un país en donde tengamos libertad, ¿no? Libertad, digamos, que ahora se encuentra condicionada de cierta manera porque no podemos vivir con tranquilidad frente a la inseguridad que vivimos hoy por hoy, ¿no? Mira, desde el año 2014 que se reformó el Código Orgánico Integral Penal, hemos tenido más, hacía el otro día un cálculo, más de 60 reformas, ¿no? Entre algunos tipos penales, entre reducción de beneficios penitenciarios, entre algunas cosas, ¿no? Y es decir, si es que, y cada vez la dinámica es la misma, cada vez aumentan tipos penales, cada vez aumentan la pena privativa de libertad y cada vez reducen los beneficios penitenciarios. Entonces, si la lógica es que aumentando, incrementando las penas va a ser una forma de disuadir al delincuente, entonces los resultados ya después de tantos años, desde el año 2014, el resultado debería ser que nuestra población penitenciaria sea menor, porque significaría que sí está haciendo el efecto que busca, ¿no es cierto? Disuadir al delincuente. Y no lo es. De hecho, hemos cuadriplicado nuestra población penitenciaria, bordeando hoy por hoy casi los 40.000 personas privadas de libertad. Entonces nos damos cuenta que no es la forma de disuadir la criminalidad. Realmente, lo que hace este tema de incrementar las penas es un efecto placebo en la ciudadanía. Decir que se está haciendo mano dura con la delincuencia y porque todos piensan que la cárcel es un basurero en donde voy a dejar la basura, los problemas ahí, que se acabó, cuando no estás atacando los problemas estructurales de las causas reales de la criminalidad. Entonces, definitivamente que no va a haber ningún tipo de cambio. Lamento decirlo, esperaría equivocarme y decir, bueno, si es que aumentar las penas va a ayudar a que vivamos en paz. Eh, pero no, lamento decir que no, que la consulta popular no fue más que una consulta de popularidad, pero no un tema que realmente vaya a atacar esto que nos acecha y que nos importa tanto, que es el tema de seguridad, ¿no? Además, cabe decir que todas estas preguntas, al menos las que tenían que ver con seguridad, todas podían ser realizados o las reformas podían ser realizadas a través de la Asamblea y un proceso legislativo. No se necesitaba de una consulta popular. Muchísimas gracias. Yo creo que siguiendo con la misma línea, podríamos consultarles cuáles pueden ser esos efectos adversos que se produjeron por el endurecimiento de las penas en relacionado con el objetivo de la rehabilitación y la reintegración de los infractores. Bueno, los dos efectos evidentes en el aumento de penas son, el primero, el hacinamiento, que como ya lo mencionó María del Mar, siempre va a ser notorio y evidente. Eso da una falsa sensación de que efectivamente se está cumpliendo. Y el otro efecto es que cuando existe mayor cantidad de personas privadas de la libertad, existe siempre evidencia de que hay mayor vulneración de los derechos de estas personas privadas de la libertad. ¿Por qué? Porque no se trata de encontrar calidad de investigación, calidad, sino más bien cantidad. Porque al arrojar números en cantidad de privados de la libertad, eso genera una sensación de que se está cumpliendo con trabajo. Cuando se tienen las cárceles llenas de privados de la libertad, se genera la sensación de que efectivamente se están privando de la libertad a verdaderos delincuentes o quienes hayan cometido crímenes. Digo esto y los dos efectos finalmente son singulares y adversos a un Estado de derechos, porque cuando se trata de encontrar los verdaderos responsables para cumplir con un objetivo de tranquilidad social, no solamente pasa en el Ecuador, sino en el mundo, generalmente se encuentran con el menos viable en cuanto pueda defenderse o el más sospechoso, con varias teorías frente a eso, de cómo se ve, de quién es. De hecho, notarán ustedes que era notorio encontrar que personas que han tenido tatuajes
y alguien identifique ese tatuaje me parece que le vincula a una organización criminal, fue privado de la libertad, más allá de la explicación que se pueda dar. Eh, Cuando se produce un hacinamiento, genera otros efectos colaterales. Un primer efecto es que se necesita mayor cantidad de recursos destinados a las cárceles para mantenerles de un nivel promedio de dignidad humana a estas personas, incremento de costos. Lo otro es que cuando se genera hacinamiento, se necesita o se requiere nuevos espacios. Y aquí viene la doble moral que tiene la sociedad al decir, sí, yo quiero más cárceles, sí hay que hacer más cárceles, pero nadie quiere tener una cárcel cerca. Esto es que encontrar un espacio donde se pueda construir una cárcel, mire lo que está pasando en Guayaquil, ¿no es cierto? Es notorio cuando la población dice, yo quiero gente en la cárcel, se tiene que llenar, pero tampoco quiero una cárcel cerca. Es decir, el destino de recursos y encontrar el espacio necesario para esto siempre es negativo. Muchas gracias, Javier. María del Mar, ¿qué opinas sobre esto? Igual que Javier, ¿no? Mira, en la criminología siempre se habla de tres momentos para estudiar la criminalidad, que es la parte primaria, intervención primaria, secundaria y terciaria. Y entre la primaria están las causas de la criminalidad, ¿no? ¿Tú crees que el aumentar las penas, la pregunta que tú hacías, Sofía, va a ayudar o cuál va a ser el efecto de aumentar las penas? Mira, hay un tipo penal que está totalmente desproporcionado, todos de hecho, no es proporcional, no guarda el principio de proporcionalidad y no guarda coherencia con otros tipos penales. Ya te voy a poner el ejemplo. Por decirte algo, el tema del artículo 220 del COIP, que es el tema de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes o droga, te aumenta bastantísimo el tema de la pena, ¿no? Hoy por hoy tienes mínima escala de 1 a 3, mediana escala de 3 a 5, alta de 5 a 7 y grande 10 a 13 años, ¿ya? Y con la reforma que se propone, el mínimo es de 3 a 5 años, la mediana es de 5 a 7, la alta escala es de 19 a 22 años, es decir, que le estás equiparando, por ejemplo, con una violación que tiene ese mismo tipo penal. Y la gran escala de 22 a 26 años, que hoy por hoy sería el asesinato, ¿no? Es decir, si tú tienes una persona que comete ilícitos de tráfico o microtráfico, porque el microtráfico también está dentro de la alta escala o la mediana escala, ¿tú crees que una persona que le aumentan la pena va a salir de alguna manera rehabilitado? No, porque no has cambiado su estructura social. Más allá de que las cárceles son espacios criminogénicos, en donde es una universidad de la criminalidad, porque no hay rehabilitación, etcétera, etcétera, digamos, no por allá, sino que si esa persona sale después de 13 años de estar privado de libertad por una mediana escala, y regresa a su entorno, a su mismo entorno que le empujó a que cometa ese ilícito, ¿tú crees que de algo sirvió estar tantos años en la cárcel? De ninguna manera, al contrario, va a afectar más porque ninguna persona no va a tener las habilidades para poder reinsertarse en la sociedad, peor cuando te han quitado incluso beneficios penitenciarios. Entonces, ¿de qué manera esta persona va a encontrar, por más que, digamos, que hubiese rehabilitación social, que salga con bases de, yo qué sé, universitaria, que salga de bachillerato? ¿Quién le va a dar un espacio en sus trabajos o en sus empresas? ¿No? Yo creo que queremos hablar de rehabilitación, queremos hablar de reinserción y queremos hablar de que todos estamos, como decía el Javier, es que cuando ya nos toca el problema, nosotros decimos, no, mejor no, en mi patio trasero, no, vaya a cualquier otro lado, pero no en el mío. Porque, por ejemplo, yo siempre he sido de la idea de que existe una política criminal, una política pública en el que diga las empresas privadas que contraten a personas que estén en proceso de rehabilitación o que estén cumpliendo regímenes abiertos o semiabiertos, puedan trabajar en las empresas y que tengan deducción de impuestos o algún beneficio de impuestos, ¿no? A ver si ahí realmente estaríamos dando oportunidad a las personas, ¿no? Porque si tú vuelves y sales, por más que tengas las penas más altas, porque vas a salir un día, ¿no es cierto? Y regresas a tus 40, 50 años a la sociedad, pero ese mismo círculo, esa misma estructura que te empujó a cometer los ilícitos, pues entonces no estás cambiando absolutamente nada, ¿no? Y ojo, también habrá que ver
cuáles son las causas de la criminalidad. Como siempre digo, no es lo mismo el que comete un delito de cohecho, peculado, que el que comete un ilícito, por ejemplo, de tráfico de drogas, ¿no? Hay que entender las causas. Si yo no entiendo las causas de la criminalidad, pero a todas les trato igual, no estoy haciendo nada, ¿no? Si a todos aquí somos diagnosticados con una enfermedad y a todos nos dan una pastilla en particular pensando que nos van a curar a todos de la misma manera, sin saber qué es lo que nos produce esa enfermedad, no vamos a solucionar. Y es lo mismo con la criminalidad. Si no conocemos las causas en concreto, el aumentar las penas no va a servir de nada. Incluso, quién sabe, habría que hacer un estudio sociológico para entender, quién sabe si es que el aumentar las penas hace que los delincuentes digan, bueno, al final igual voy a pasar más tiempo en la cárcel, mejor cometo nomás el ilícito, ¿no? Habría que hacer un análisis, digo, más profundo, cosa que nos falta en nuestro país. No tenemos estudios criminológicos, no solamente cuantitativos, sino cualitativos, que nos hace mucha falta. Totalmente de acuerdo con ambos comentarios. María del Mar, no sé si nos podrías comentar de qué manera se puede lograr el correcto efecto disuasivo si no es con el incremento de penas. Ya, yo creo que muy pocas veces digo esto, pero yo creo que a veces la mano dura sí es importante, ¿sí? Pero controlada, regulada, con debido proceso, sin dejar de mirar los derechos humanos. Pero creo que, y habría que ver qué pasa con Latinoamérica, ¿no? Porque nosotros hacemos muchos estudios comparativos con estudios de países anglosajones, y nuestra realidad no es la misma, nuestra realidad histórica no es la misma. Entonces, habría que analizar, por ejemplo, cómo va el modelo Bukele para ver cómo en el tiempo esto tiene o no tiene un efecto disuasivo, ¿no? Pero, como decíamos hace un momento, hay que conocer las causas de la criminalidad. Entonces, tú tienes un millón de teorías que te explican el por qué la gente podría cometer ilícitos, ¿no? Por ejemplo, tienes una teoría de las más básicas, que es la elección racional del delincuente, que se basa en una teoría económica y dice, entre más beneficio le representa al delincuente frente al costo que tiene para cometer el ilícito, va a cometer el ilícito si el beneficio si es mayor. Si es que el costo es mayor y el beneficio menor, entonces no va a cometer el ilícito. Y esto yo creo que es aplicable mucho para temas de delitos de bagatela, como por ejemplo robos, hurtos, incluso, quién sabe, y asesinatos. Pero obviamente esto tal vez no tenga mucho efecto, por ejemplo, en delitos en contra de la administración pública. Habría que ver, ¿no? ¿Cuáles son las causas para la criminalidad? Hay teorías de la asociación diferencial, en donde aprenden a cometer ilícitos por su círculo social. Tienes las teorías de las subculturas, tienes las teorías del etiquetamiento, tienes muchas teorías que tendríamos que analizar por qué en el Ecuador se cometen ilícitos, ¿no? Y no lo tenemos. O sea, nosotros solo pensamos que todo es elección racional, que el delincuente hace este análisis de costo-beneficio. Entonces, si yo aumento la pena, entonces parecería ser que el costo, como es mayor, yo voy a dejar de cometer el ilícito. Pero la experiencia nos ha demostrado que el delincuente aquí en el Ecuador no siempre cometerá el ilícito por una elección racional, sino que habrá muchos otros motivos que responderán a otras teorías. Y habría que hacer un estudio al respecto. Y la academia, creo que ahí deberíamos hacer esos estudios, ¿no? Para tomar, por ejemplo, yo qué sé, tomas aquí mismo en la ciudad de Quito. No es lo mismo la prevención del delito que vas a hacer en la Floresta que lo que vas a hacer en Chimbacay. ¿No? No es lo mismo, no va a ser lo mismo la prevención que yo haga por la San Francisco a que haga yo en la Central. No es lo mismo porque las condiciones son distintas. Entonces, tendríamos que focalizar la intervención para poder saber bien cómo funciona la criminalidad de manera sectorizada. Muchas gracias, María del Mar. No sé si Javier quieras compartirnos algo o tu opinión sobre esta pregunta. De hecho, sí, hay, a ver, hace un momento María del Mar mencionaba que, bueno, el Ecuador ya es un verdadero laboratorio para entender ciertas conductas criminales frente a el aumento de pena. Quiero partir de ahí con la idea de que efectivamente desde el año 2000, cuando ha habido, tras las reformas, ha habido aumento de penas, particularmente, por ejemplo, modificaciones en temas de tránsito. Y aquí quiero sentar el ejemplo. Se hablaba de conducir en estado de embriaguez debe tener tales penas, que aumento de pena, luego tuvieron que disminuir, etc. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Hay que entender que se dieron varios factores dependiendo del tipo del delito y del tipo de persona que comete ese delito. Resulta ser que cuando se aumentó la pena para quien conducía en estado de embriaguez,
y además se aumentó la multa para que la multa también sea disuasiva, se produjo un efecto interesante. Y el efecto fue que el policía que le detenía a la persona sabía cuánto tenía que pagar de multa y que tenía que estar, no sé, más de 30 días privado de su libertad. Y que esta persona, en la desesperación por no encontrarse eso, iba a ofrecer todo lo posible. ¿Qué es lo que sucedió? Sucedió que el incremento de los temas de corrupción, en temas de tránsito, en conducción extremas, ya también se triplicaron y se cuadriplicaron. Por eso es que es curioso entender que cuando se aumentan las penas, aunque ustedes no lo crean, y la verdadera paradoja es creer que se va a atacar la inseguridad, porque la sociedad va a tener esto, lo que la prevención general negativa decía, un efecto disuasivo, ¿no es cierto? Va a tener temor sobre eso. Y resulta que más bien robustece otros aspectos, y en este caso se ha dado que cuando hay alta criminalidad en varios aspectos, miren lo de la inseguridad por temas de narcotráfico, de lo que hemos escuchado antes, robusteció los temas de corrupción judicial. Entonces, pienso que uno de los temas importantes para que sea disuasivo es que tengamos un verdadero ejemplo de justicia. Cuando una sociedad siente que hay justicia, que esa justicia es eficiente, eficaz, que es determinada para cometer, yo creo que ahí ya tienes un gran mecanismo para eso. Aumentar la pena sin el control respectivo de la parte judicial, lo que va a incrementar es, como digo, el tema de corrupción, el tema de lo que tenemos ahora, hoy por hoy. Vuelvo a decir, el tema del narcotráfico, que también lo mencionó María del Mar, el tema también ha aumentado. Y si es que hay un narcotraficante que se va a ir 30 años a la cárcel, probablemente lo que va a hacer es decir, mira, hago lo que fuera, ¿no es cierto?, por evitar llegar a esa condena. Corrompo jueces, policías, investigadores, todo lo que sea necesario. Es decir, armo una estructura criminal paralela a mi comportamiento criminal. Entonces, si ustedes me dicen, un mecanismo disuasivo es el aumento de penas, ya ratifico de que no, pero tal vez sí hay algo importante y quiero llevarles una frase que escuché de un privado de la libertad de una de las charlas que tenía y que me dijo algo que me marcó. Y él me decía, doctor Andrade, muchos vienen aquí a enseñarnos que no sé qué, que haga panadería, que haga no sé qué, que haga arte, que lea la Biblia, que haga no sé qué. Decía, lo que ustedes no entienden es que para poder rehabilitar a una persona y la pena tenga un efecto disuasivo, primero tenemos que, y ahí viene la frase, desaprender para poder aprender. Entonces, si nosotros como sociedad no permitimos la reinserción de un privado de la libertad, también rompemos ese rol que deberíamos tener en la rehabilitación de un individuo. Y eso es lo más disuasivo que puede tener una persona, uno de los mecanismos más interesantes que podría tener. ¿Saben por qué? Porque si ustedes analizan, la tasa de reincidencia en el Ecuador es altísima. La policía se escandaliza a esta persona 2, 3 veces, le he metido, pero algo debe estar pasando. Es decir, ¿por qué no se ha permitido? Y uno de los factores exógenos, desde luego, ya del comportamiento social es ese, la exclusión del no persona, ¿no es cierto?, dentro de las reglas del ciudadano común. Entonces, yo creo que, para resumir en breve, esto es, hay que trabajar mucho en los privados de su libertad, sí, pero hay que primero quitarles lo que aprendieron, es decir, vaciarles de lo que están llenos para llenarles de otra cosa, por un lado. Por otro, yo creo que es importantísimo que la justicia sea ejemplo. Cuando la justicia es ejemplo, miren, ¿qué es lo que pasa con muchos que fugan huyendo de la justicia ecuatoriana? Se refugian en otras partes en donde saben donde podrían tener ciertos privilegios justiciables. Así es que esto es lo que le puedo opinar en este sentido. Muchas gracias. Su aportación ha sido muy valiosa para esta discusión. Ahora refiriéndonos a las preguntas de la consulta popular. Aquella que habla sobre el cumplimiento de la totalidad
de la pena dentro del centro de rehabilitación social. Javier, ¿qué son los regímenes de rehabilitación social? ¿Con qué se motiva la prohibición de acceso a determinados regímenes? A ver, estos regímenes son propios o tienen una naturaleza benévola, es decir, una especie de reconocimiento de beneficio al comportamiento del privado de su libertad. Hay varios aspectos, que es disminución de la condena, que entradas esporádicas, ¿no es cierto?, régimen semiabierto, abierto, etcétera. Hay varias formas. En definitiva, son beneficios carcelarios que reciben personas cuyo comportamiento demuestra arrepentimiento, demuestra rehabilitación, demuestra varias cosas, es decir, demuestra un cambio de actitud. Ese sería el concepto. ¿Por qué se recibe esto o por qué son creadas? ¿Cuál es la naturaleza de estos beneficios? Justamente que la persona se encuentre privada de la libertad, se encuentre motivado, tenga un horizonte, ¿no es cierto? Y en ese horizonte vea que su buen comportamiento es reconocido, es un premio. Déjenme decirles, esto no solamente pasa en las cárceles, pasa en todos los espacios, pasa en la academia o no, pasa en los trabajos, en la parte laboral, pasa en casa, cuando tú le reconoces a tu hijo, reconoces, ¿no es cierto? Entonces es una suerte de alimentar y nutrir el espíritu de la persona para que tenga una motivación, generar un buen comportamiento, ser reconocido y por lo tanto tener este beneficio que obviamente es la reducción de su condena. Ahora bien, los parámetros para negar ciertamente son cuestionables o discutibles, conforme a lo que acabo de mencionar, porque ¿quiénes pueden rehabilitarse? Bajo esta teoría que acabo de mencionar, absolutamente todos. ¿No es cierto? La psicología criminal dice absolutamente todos, entonces no hay razón para que el delito más grave no tenga beneficios, el delito menos grave, no sé, más beneficios, más comportamiento, o no. De hecho, hay cosas que yo cuestiono en ese sentido. Entonces, mi pregunta sería, si esta persona no encuentra una motivación para poder tener un buen comportamiento, entonces, ¿qué es lo que se va a esperar de esta persona? Obviamente, el mismo comportamiento o el comportamiento que ha mantenido. Incluso bajo mi personal punto de vista, yo creo que no va a tener nada que perder. Y eso sí es peligroso si queremos evitar la violencia dentro de las cárceles. Eso sí es peligroso porque finalmente esta persona sabe que haga lo que haga, finalmente va a tener que pasar 10, 20, 30 años privado de la libertad. Y esto va a incrementar el comportamiento de esta persona ya de rechazo a lo que está. Obviamente, contrario a todo lo que dice la Constitución, que es reinserción del individuo, porque ¿cómo le reinserto? ¿Cómo le reduco? ¿No es cierto? ¿Cómo hago para que esta persona vuelva a ser parte de esta sociedad que lo repudia? Y quiero terminar con esta idea. Cuando les decía que una persona dice, necesito desaprender para poder aprender, tiene varios factores criminológicos que ya los mencionó María del Mar, pero hay uno que también es determinante. Y es determinante saber que si esa persona cumple la totalidad de la pena, 30 años privada de la libertad, la reinserción y la rehabilitación es poco probable o cero. Y eso está comprobado también aquí en el Ecuador. Muchas gracias, Javier. María del Mar, nos encantaría escuchar qué opinas tú sobre esta pregunta. Claro, yo nunca me había puesto a pensar, como dice el Javi en este momento, claro, se volverían, o sea, a presión, ¿no? Porque imagínate si ya eso era un incentivo, ¿no? Todos, es verdad, todos en la vida hacemos las cosas bien porque vendrán mejores consecuencias, ¿no es cierto? Estudio más, entonces tendré mejores notas, me esfuerzo más en el trabajo, tendré un ascenso o tendré un aumento de sueldo o me darán una bonificación, yo qué sé, ¿no? Pero si el privado de libertad ya no tiene el beneficio penitenciario, mira, al final ya, ¿qué? Estoy acá adentro, ¿no es cierto? Entonces se volverá, no hay incentivos para un buen comportamiento.
Y cierto es que, paréntesis, ¿no? Que hay mucha corrupción también dentro de los CRS y de todo el sistema del SNAI para otorgar los beneficios penitenciarios, pero dejemos eso a un lado que será otra conversación, pero digamos, el incentivo tiene que haber, porque si no, ¿cómo tú les dices, bueno, tengo un buen comportamiento para ABC, ¿no? Entonces mejora y con todas las bandas que hay dentro de las cárceles, ¿para qué? ¿No? O sea, mejor me uno a una banda y más bien tengo que hacer lo que me dicen que tengo que hacer. Al final no tengo beneficio penitenciario, sobre todo por los tipos penales que tengo, porque cada vez van aumentando más. Ahora pasamos de 24 a aumentar a 3, entonces estamos como más de 37 tipos penales que no pueden acogerse a un beneficio penitenciario. Yo estoy llegando al punto de creer que mejor pongamos cambiemos la norma y no seamos hipócritas y mejor pongamos todos los tipos penales, ningún tipo penal se puede acoger un beneficio penitenciario a excepción de qué sé yo, de maltrato animal, no sé, alguna cosa que no sea de gravedad penal o de una gravedad tan alta en el derecho penal, no sé. Pero bueno, el tema del el semiabierto es lo que se conocía antes como prelibertad, ¿no? Tú cumples un tiempo determinado en la cárcel, antes era con la prelibertad del 40%, ahora con el semiabierto el 60%, de tu tiempo de cárcel, de pena privativa de libertad, y tenías la posibilidad, si estabas en un régimen semiabierto, bajo ciertas condiciones, por ejemplo, firmar cada cierto tiempo o ir a la cárcel, lo que te ponga el juez de garantías penitenciarias, terminar de cumplir tu pena pero de otra manera, de otra modalidad. Y el régimen abierto es cuando tú ya cumples del 80%, la misma lógica, pero el tiempo es mayor, ¿no? Entonces, si tú estás hablando de reinserción, que no va a haber en la cárcel, esta es la forma de reinsertar. Es decir, tú sigues cumpliendo porque sigues bajo control estatal, tú sigues cumpliendo la pena, pero te estoy dando la oportunidad de que vayas a buscar trabajo, de que te vuelvas a reunir con tu familia, de que vuelvas a hacer habilidades sociales, porque imagínate lo que es estar preso, ¿no? Que vuelvas a ambientarte a la ciudad, o sea, muchas cosas, ¿no? Pero si yo le estoy diciendo que en estos tipos penales no puedes tú salir y tienes que cumplir la totalidad de la pena, solo estamos empeorando la situación, nada más. Entonces, no es lógico lo que proponen en la consulta popular o lo que se propuso en la consulta popular y lo que se propone ahora con el proyecto de reformas al COIP. Claro, continuando con esta misma línea, María del Mar, con esta propuesta, ¿de qué manera consideras que se equilibra el problema de hacinamiento que se vive en las cárceles hoy en día? Sí, y aparte de eso, ¿no es cierto? Porque tú dices, a ver, tenemos un problema de hacinamiento. Yo hice una consultoría con corte septiembre 2023, en donde hice un análisis de todos los delitos de crimen organizado y cuál es la representación de este número en el Ecuador, ¿no? Y si tienes un alto número pero tampoco es altísimo, es decir, que por más que todos estos delitos que propuso el presidente Noboa podrían estar dentro de este listado de delitos de crimen organizado, pero no superaban el 30 y el 40% de personas que están privadas de libertad por esos delitos, ¿no es cierto? Y luego tú tienes que de esa población penitenciaria, que alrededor de septiembre del 2023 era casi de 34.000 personas, tienes que el 37% de esas personas, de esa población penitenciaria está con prisión preventiva. Entonces, si tenemos, o sea, dos dedos de frente, ¿no es cierto? O sea, tú quitas la prisión preventiva, o mejor dicho, no quitas, pero utilizas bien la prisión preventiva, bajarías al menos un 20% de esas personas que están privadas de libertad y ya bajarías el hacinamiento penitenciario. Pero aparte quitas beneficios penitenciarios, entonces manténles todo el tiempo en la cárcel. Para corte de enero, solo de enero, cuando se declaró el estado de excepción y se declaró el conflicto armado interno, solo en esos días, en ese mes, habían existido entre 4.000 y 6.000 personas privadas de libertad nuevas en el sistema penitenciario. Imagínate cómo creció, ¿sí? No me imagino cómo estará ahora. Yo calculo que estará bordeando los 38.000 o 40.000 privados de libertad. Es decir, no estás cambiando absolutamente nada. Lo que propone entonces otra medida populista es que hagamos otra cárcel, construyamos otra cárcel, porque mejor voy a meter a personas allá. Pero si tú no haces cuestiones técnicas, como por ejemplo separar por temas de delito, separar por temas de gravedad delincuencial, ver temas de personas que tengan algún tipo, y ahí el Javier es experto, de algún tema de psicopatía, oye, pones en otras celdas que sean distintas a las de acá, separa a los grupos delincuenciales. O sea, si tú vas simplemente a poner lo mismo que está en el regional y ponerle en la nueva cárcel,
vamos a cambiar absolutamente nada, ¿no? Entonces, ojalá y espero que el gobierno realmente contrate gente técnica para que hagan estos cambios que necesitamos en rehabilitación social. Muchísimas gracias. Javier, nos gustaría escucharte qué opinas sobre esto. Bueno, en realidad, ¿qué hacer frente al hacinamiento? Ya lo dijo claramente Mariel Marres, que no exista prisión preventiva, eso es en definitiva, y que las penas sean mínimas. Yo sé que suena absurdo plantear esto frente a una consulta que dice todo lo contrario, y que tenemos un proyecto que dice que es todo lo contrario. Bajo mi punto de vista el hacinamiento ahorita es el, lo que finalmente se va a desarrollar a través de todo esto. Es decir, lo que va a terminar todo esto es en hacinamiento, los serios cuestionamientos sobre la vulneración de reglas de tratados internacionales sobre derechos humanos. El hacinamiento genera violencia, el hacinamiento genera que varias personas relacionadas al régimen penitenciario sean contaminadas en varios aspectos, pero fundamentalmente olvidamos de algo que, más allá de toda la teoría sobre punibilidad, victimología, etcétera, es qué respuesta le estamos dando a un ser humano que tarde o temprano no va a tener que salir. ¿Cómo haces tú para a esta persona decirle, aprendiste la lección? Miren, tenemos políticos, expresidentes, jueces, etcétera, condenados. La pregunta es, luego de que ellos salgan, miren, saldrán tanto temprano, tendrán que salir, les pongan el juicio que les pongan, el delito, saldrán. Y el concepto es el momento que salgan, ¿qué tenemos? Creo que lo triste va a ser que tal vez no nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, verán tal vez, ¿no es cierto?, salir esas personas, ¿ya? Esas personas que van a salir llenas de muchas cosas y en general no van a salir con los mejores sentimientos frente a quienes le privaron de su libertad. Esto les digo con toda seguridad. Y nosotros no veremos esto, nos verán nuestros hijos, nuestros nietos. Es decir, nuestro diminuto pensamiento de estar aquí, vivir solo el momento, no nos hace pensar en que generamos verdaderas bombas de tiempo, decía María del Mar hace un momento, que bombas de tiempo que en 5 años, en 10 años, en 20 años probablemente exploten y no en quienes incluso dictaron sentencia condenatoria, o en quienes votaron o que votamos ahora, sino de quienes están por nacer. Esa sería mi opinión final. Totalmente de acuerdo con ustedes. Muchas gracias. Acerca de la pregunta número 6 de la consulta popular, en donde se ha fallado a favor en que el Estado proceda a ser el titular de los bienes de origen ilícito, ¿de qué manera se simplificaría el procedimiento? Además de cómo operaría este procedimiento, qué condiciones habría para la extinción del dominio y así. No sé si Javier nos podrías ayudar respondiendo a esta pregunta. Para mí es, claro, más allá del procedimiento y los protocolos que se puedan especificar para que el Estado tome propiedad, yo tengo varias dudas, tal vez peque de pesimista en este podcast, porque me ha sido, y Javier no ve nada bien, pero es que es triste saber que ahora el Estado va a administrar bienes, producto de delito, cuando el Estado es el peor administrador de los bienes públicos y privados que ha tenido en sus manos. Si ustedes van a ver cómo funcionan las empresas estatales, van a ver que es despilfarro y desastre. Y ahora darle mayores bienes, ¿cuál es la sensación de que van a ser mejor administrados o porque son producto del delito no van a ser? Para mí esto me recuerda a la vieja Inquisición en que quienes acusaban recibían los bienes del que era quemado, ¿no es cierto?, en una hoguera, y finalmente él disfrutaba de los bienes. Entonces, los cargos tenían que ser de cualquier naturaleza a efectos de generar riqueza en ese sentido.
Mi preocupación está, en definitiva, en la negligente administración del Estado frente a bienes. Más allá del procedimiento, podemos tener un procedimiento inmediato. Hay cambios, la ley de extinción establecía que tiene que haber una sentencia condenatoria para que el Estado pueda eh, hacer el procedimiento administrativo y, bueno, judicial y administrativo necesario para poder obtener, ¿no es cierto?, el traspaso, la propiedad, el dominio de esos bienes. Pero para mí finalmente no está en el proceso, sino de quién va a administrar esos bienes. Y ahí está el verdadero problema. Gracias. Mariana, no sé si quieres aportar algo a la respuesta que nos dio Javier. Sí, yo creo que, por ejemplo, en esta soy un poquito más escéptica en la pregunta de la ley de extinción al dominio. Creo que ha tenido, no es el primer país que lo aplica. Tenemos países como, por ejemplo, Colombia, los que ha alcanzado a analizar, Colombia, Italia y México, que también lo aplican, y que de alguna manera parece ser que si tú atacas a el dinero o haces un seguimiento al dinero, puede ser que de alguna manera sí le estás quitando fuerza y poder a las bandas de crimen organizado, ¿no? Pero claro, hay muchas cosas que están en discusión, sobre todo de manera procesal, temas procedimentales, porque la pregunta bien decía, simplificar los procedimientos, nada de la ley de extinción de dominio, porque ya existía, ¿no es cierto? No si es que debemos tener o no tener ley de extinción de dominio, porque eso ya existía. Lo que te decía es simplifiquemos los procesos. ¿Qué es lo que sucede? Te aumentan varios tipos penales, son como alrededor de 17 tipos penales que te aumentan para esta simplificación del proceso: cohecho, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito, trata de personas, sicariato, asesinato, y minería ilegal y delincuencia organizada, entre otros. Entonces, tú tienes una fase preliminar, una fase de investigación que va a durar 30 días y luego tienes una fase ya judicial o de investigación patrimonial que va a durar 30 días en estos casos, perdón, 3 meses en estos casos, 3 meses a partir de que se acaba la fase de investigación. Entonces, o esta fase preliminar de indagación. En donde la Fiscalía en esta fase de indagación lo que va a hacer es recopilar todos los datos para entender algunas circunstancias concurrentes para la extinción del dominio, que los bienes sean de origen ilícito, que los bienes tengan un destino de ilícito, el nexo causal entre estas dos, o que el que es el dueño del bien, a sabiendas de que el bien es para un tema ilícito, no hace nada. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo un departamento, en ese departamento ocurre un sicariato y yo no tuve la debida diligencia y además conocía que esto podía pasar, o me pueden también extinguir el dominio de aquello, ¿no? Entonces, digamos, los tiempos son muy cortos. Me parece que 30 días para una indagación previa y luego 3 meses para una indagación, o no sé cómo se llama bien, pero ya es investigación patrimonial ante un juez, es muy corto el tiempo, porque estamos diciendo que en total son 30 días de esta segunda fase, perdón, 3 meses de segunda fase y 30 días de la primera. Estamos hablando de máximo que son 90 días del primer, 120 días más o menos, ¿no es cierto? 120 días, que sería la totalidad del proceso, cuando una instrucción fiscal te dura los mismos 120 días. Entonces, imagínate que si bien son dos procesos totalmente independientes y paralelos, ¿qué pasaría si es que en el proceso penal te ratifican el estado de inocencia, esos bienes que te incautaron, te dicen que te tienen que devolver, y al final del día, en el proceso de ley de extinción de dominio, ya te quitaron los bienes? Además que ese es uno de los grandes cambios que te dice el artículo 4.1 de la ley de extinción de dominio, que no se requiere de sentencia ejecutoriada en materia penal, sino que simplemente lo puedes tú iniciar este proceso y juzgar en este proceso, ¿no? Y hay bienes que por su naturaleza pueden ser de libre disposición del Estado. Por ejemplo, yo que sé, caballos que son incautados y que después por un proceso de extinción del dominio son ya dados en venta, y al final te ratifican el estado de inocencia en un proceso penal en donde dicen devuelva los caballos porque en realidad eso que incauté era de origen lícito. ¿Qué hacemos con eso, no? Que para mí es vulneratorio incluso del principio de inocencia. Colombia lo tiene como está proponiendo el presidente Noboa. Pero, por ejemplo, México e Italia requieren de una sentencia previa para poder proceder a la extinción de dominio. Habría que ver estadísticas para ver en cuál de los dos casos ha atacado más el poder de las bandas de crimen organizado.
Muchísimas gracias por tu aporte, María del Mar. En razón del tiempo, ¿quisieran agregar algo más respecto a las reformas? Javier, María del Mar, si quisieran agregar algo. Pues no veo posible que se cumplan los objetivos, más allá, esto desde el punto de vista técnico, de vista populista, claro, efectivamente esto trae tranquilidad, trae alguna suerte de comodidad de la gente sobre esto, pero finalmente, como les digo, esto no va a causar ningún tipo de impacto a lo que se busca, que es limitar o bajar los temas de inseguridad social. Bueno, yo soy de alguna forma aquí sí optimista en ver que de alguna forma el Estado está demostrando firmeza en el manejo de esto, firmeza de manera tal vez inadecuada, pero finalmente firmeza, y creo que el punto de vista positivo de esto es que todo cambio, toda transformación produce renovación. Y yo aspiro que esta renovación implique que todos los ecuatorianos nos sintamos a gusto con que tenemos penas bastante altas, algo desproporcionales, es decir, crímenes medioambientales más graves y más altos que femicidio o dar la muerte a una persona, pero con cuyo efecto generalmente será provocar réditos políticos para alguien que tal vez en lo posterior vuelva a usar estos mecanismos para sentir algo de control frente a la criminalidad. De mi parte, pues creo que es hora que, por ejemplo, este tipo de vocerías salgan, sean mucho más expuestas antes de la consulta popular, para que podamos de alguna manera desde nuestras trincheras, que son las aulas, poder de verdad hacer comprender esto desde un aspecto técnico, ¿no? Porque siempre se politiza el tener un criterio, ser críticos, ¿no es cierto? Se politiza siempre, o eres de un lado o del otro porque criticas algo de manera técnica cuando no debería ser así. Porque cuando hablas de temas de seguridad y decimos que las penas no van, o el incremento de penas no van a ayudar con el tema de seguridad, no es porque sea pro delincuente, no, es porque simplemente quiero de verdad ver las cosas unos lentes técnicos y profesionales y desde lo que la teoría dice y la práctica dice, ¿no? Porque estoy segura que todos, es que no pueden comprender que un ecuatoriano diga que no quiere vivir en seguridad, ¿no? Y volver a lo que era tal vez el Ecuador de hace 10 años, no sé, o no sé, 5 años, decir 10 años puede estar politizado, entonces 5 años, no sé, 20 años, a un Ecuador en donde todos podamos ser libres, ¿no? Yo como mujer siempre digo, mi libertad se ve condicionada por temas de seguridad. Sí, mucho más como ecuatoriano, pero mucho más como mujer. Entonces, estas medidas populistas, no todas, creo que hay cosas buenas, como digo, la ley de extinción de dominio puede ser importante, habrá que ver cómo la simplificación del proceso no vulnera otros principios, pero creo que esperemos que, como decía el Javi, el mensaje que se está dando es que estamos tratando de luchar contra la delincuencia. La manera en la que la estamos haciendo tal vez no es la adecuada. Pero, en fin, invitar a que todos sigamos en estas discusiones. Les felicito a ustedes porque son ustedes los que van a seguir con la posta de lo que pasa en el país. Así que felicitaciones por este espacio y gracias, Javi, por permitirme compartir este espacio contigo. No, muchas gracias a ustedes. Para concluir y recogiendo un poco de lo hablado el día de hoy, si bien las reformas a primera vista tienen el objetivo de aumentar la seguridad y bajar índices de criminalidad, en realidad pueden aumentar problemas como el hacinamiento sin atender el objetivo de la rehabilitación y la reinserción. Es crucial que estas medidas sean implementadas con un enfoque equilibrado que consideren tanto la necesidad de seguridad como los derechos humanos y más que nada la eficiencia del sistema de rehabilitación. Dicho todo esto, queremos agradecer a nuestros oyentes por acompañarnos en este episodio del podcast y especialmente a la participación de nuestros distinguidos ponentes, María del Mar y Javier. Gracias por su tiempo y compartir y aportar con USFQ Law Working Papers en este espacio. Esperamos que la discusión sobre las reformas en materia penal hayan sido informativas y enriquecedoras para ustedes.
Los invitamos a seguir sintonizando futuros episodios con nosotros, donde continuaremos explorando temas relevantes en el ámbito jurídico. Gracias por su atención y hasta la próxima. Gracias, una buena noche. Gracias, un privilegio. Buenas noches. Gracias. Chao, chao. Les invitamos a difundir sus trabajos con nosotros. Pueden encontrar en todas nuestras plataformas los lineamientos de autor y las instrucciones de envío. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como @usfq_lwp y visualiza nuestro contenido en las plataformas SSRN y academia.edu.